La Condesa, uno de los barrios más elegantes de la Ciudad de México, se vestía con las luces del atardecer, mientras Francisca Domínguez ajustaba los últimos detalles para la cena familiar. A sus 38 años, había perfeccionado el arte de las apariencias. Desde la vajilla de porcelana importada hasta los arreglos florales, cuidadosamente seleccionados, todo reflejaba la vida que había construido con Fernando, su esposo de 15 años y reconocido arquitecto de la capital. El apartamento en el 8º piso ofrecía una vista privilegiada del Parque México. Las paredes decoradas con arte contemporáneo mexicano y los muebles de diseño creaban el marco perfecto para la vida que mostraban al mundo. Sin embargo, detrás de aquella fachada impecable, las grietas en su matrimonio se habían vuelto cada vez más profundas. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Fernando entrando a la cocina, su voz teñida con ese tono de cortesía formal que había reemplazado a la intimidad hacía ya varios años. Todo está bajo control, respondió Francisca, sin levantar la mirada del postre que estaba terminando. Gabriela y Mauricio llegarán en cualquier momento. La mención de Gabriela, la hermana menor de Fernando, provocó un silencio incómodo. A diferencia de las relaciones superficiales que mantenían con sus amistades, Gabriela siempre había tenido la inquietante capacidad de ver más allá de las apariencias. El timbre interrumpió sus pensamientos. Fernando se dirigió a abrir, mientras Francisca se quitaba el delantal y comprobaba su reflejo en el espejo del pasillo. Su cabello negro perfectamente recogido y su vestido azul marino transmitían exactamente lo que quería proyectar: control. ¡Qué gusto verlos! La voz de Fernando adquirió repentinamente un entusiasmo que Francisca reconoció como genuino. Gabriela entró como un soplo de aire fresco. A sus 34 años, siempre había sido lo opuesto a su hermano: espontánea, directa y con una autenticidad que resultaba tanto refrescante como intimidante. Detrás de ella, Mauricio, su esposo, saludaba con la calidez que lo caracterizaba. «Panchita, ese aroma me está matando de hambre», exclamó Gabriela abrazando a su cuñada con sincero afecto. Durante el primer plato, la conversación fluyó con la facilidad que solo los años de convivencia familiar pueden crear. Mauricio compartía anécdotas de su trabajo como médico en un hospital público, mientras Gabriela hablaba de su último proyecto como fotógrafa documental. «Estamos documentando la vida en los barrios de Xochimilco», explicaba Gabriela con evidente pasión. «Hay historias increíbles ahí, tradiciones que se resisten a desaparecer en medio de la modernidad». Fernando escuchaba con atención a su hermana, un brillo de admiración en sus ojos que Francisca no había visto en mucho tiempo cuando él la miraba a ella. «¿Y cómo va el nuevo proyecto en Polanco?», preguntó Mauricio a Fernando. «Debe ser un gran paso para el despacho». El rostro de Fernando se iluminó al hablar de su trabajo, el único tema que todavía encendía su entusiasmo. «Es el proyecto más ambicioso que hemos tenido. Si todo sale bien, nos posicionará entre los estudios de arquitectura más importantes del país». Francisca observaba la escena como si fuera una espectadora, sintiendo aquella familiar sensación de no pertenecer completamente a ese cuadro familiar. Mientras servía el segundo plato, su teléfono vibró dentro del bolsillo de su vestido. Disimuladamente, lo revisó bajo la mesa. El mensaje brillaba en la pantalla. «No puedo seguir con esto. Necesitamos hablar, lo siento». El texto de Alberto, su colega en el bufete de abogados, y con quien había cruzado la línea de la amistad hacia algo más profundo durante los últimos meses, hizo que sus manos temblaran ligeramente. Volvió a guardar el teléfono, pero al levantar la mirada, se encontró con los ojos observadores de Gabriela. «¿Todo bien?», preguntó su cuñada con genuina preocupación. «Por supuesto», respondió Francisca con una sonrisa ensayada. «Solo un mensaje del trabajo». La cena continuó, pero Francisca apenas podía concentrarse en la conversación. Las palabras de Alberto resonaban en su mente junto con la culpa, el miedo y una inexplicable sensación de alivio. Quizás era hora de enfrentar la verdad. Su matrimonio se había convertido en una elaborada puesta en escena. Cuando Fernando comenzó a hablar de sus planes de expansión, mencionando la posibilidad de abrir una oficina en Monterrey que requeriría viajes constantes, Francisca sintió algo romperse dentro de ella. ¿Más viajes? ¿Es en serio? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas, con un tono más afilado de lo que pretendía.
Fernando la miró sorprendido, no por la pregunta, sino por la emoción que detectó en ella. Hacía tiempo que habían abandonado cualquier pretensión de interés real por los movimientos del otro. «Es una oportunidad importante», respondió él con frialdad. «Pensé que lo entenderías». «¿Entender qué exactamente? ¿Que prefieres pasar más tiempo lejos de casa?» Francisca sintió cómo años de frustraciones no expresadas empujaban por salir. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Gabriela y Mauricio intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por el repentino cambio en la atmósfera. Fernando colocó su servilleta junto al plato con deliberada lentitud. «No creo que este sea el momento para discutir nuestros arreglos personales». «¿Arreglos personales?» Francisca dejó escapar una risa amarga. «Qué forma tan elegante de describir cómo hemos estado viviendo como extraños bajo el mismo techo». Los ojos de Fernando se estrecharon peligrosamente. «Francisca, por favor». «¿Por favor qué, Fernando? Por favor sigamos fingiendo. Por favor guardemos las apariencias como siempre». Fue entonces cuando el teléfono de Francisca volvió a vibrar, esta vez sobre la mesa donde lo había dejado sin pensar. El nombre de Alberto apareció claramente en la pantalla, junto con el principio de otro mensaje. «No puedo dejar de pensar en ti». El rostro de Fernando se transformó al ver el nombre. Con un movimiento rápido, tomó el teléfono. «¿Quién es Alberto?», preguntó con una calma aterradora. «Devuélveme mi teléfono, Fernando». La voz de Francisca temblaba. «¿Es por esto que de repente te importa si viajo o no? Has estado...». No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. «No tienes derecho a reclamarme nada», respondió ella, las lágrimas amenazando con arruinar su perfecta máscara. «Hace años que no me ves, que no me tocas, que no me hablas de verdad». La tensión era palpable. Gabriela intentó intervenir. «Quizás deberíamos...». Pero Fernando no la escuchó. Con un movimiento brusco, tomó su copa de vino tinto y, sin previo aviso, arrojó su contenido directamente al rostro de Francisca. El líquido rojo salpicó su rostro y su impecable vestido azul, creando un contraste violento que parecía simbolizar la explosión de su cuidadosamente construida vida perfecta. El silencio que siguió fue absoluto. Francisca permaneció inmóvil, el vino goteando por su rostro y manchando la blanca mantelería. Su expresión, más allá de la sorpresa o la humillación, revelaba un profundo cansancio. Fue Gabriela quien reaccionó primero. Sin decir palabra, se levantó de su asiento, tomó a Francisca suavemente del brazo y la condujo fuera del comedor, hacia el baño principal. Antes de salir, miró a su hermano con una mezcla de decepción y rabia que hizo que Fernando desviara la mirada. El eco de la puerta del baño al cerrarse resonó por todo el apartamento como el punto final de una era. El agua fría contra su piel manchada de vino provocó en Francisca un escalofrío que parecía llegar hasta sus huesos. Frente al espejo del elegante baño, observaba cómo las gotas rosáceas resbalaban por su rostro mientras Gabriela, en silencio, humedecía una toalla más. «Nunca lo había visto así», murmuró Gabriela finalmente, su voz tensa pero controlada. «Fernando siempre ha sido reservado, incluso frío, pero esto...». Francisca cerró los ojos. La adrenalina inicial comenzaba a disolverse, dejando paso a una extraña sensación de claridad. Quizás siempre estuvo ahí esa rabia, solo que nunca habíamos quebrado el guión. El reflejo en el espejo mostraba más que las manchas del vino. Revelaba a una mujer que había pasado demasiado tiempo interpretando un papel que ya no le quedaba. «¿Quién es Alberto?», preguntó Gabriela directamente, pero sin juicio en su voz. Francisca dudó, pero por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de ser completamente honesta. «Un colega del bufete. Comenzó como una amistad y se convirtió en un refugio». Gabriela asintió sin sorpresa. «¿Lo amas?». «No lo sé», respondió Francisca con honestidad. «Tal vez solo amo la sensación de ser vista, de importarle realmente a alguien». En el comedor, Fernando y Mauricio permanecían en un incómodo silencio. Fernando había enterrado el rostro entre sus manos, mientras Mauricio, médico acostumbrado a crisis, esperaba pacientemente. «¿Qué he hecho?». La voz de Fernando sonaba hueca. «Algo que no se puede deshacer», respondió Mauricio con calma. «La pregunta es ¿qué harás ahora?». Fernando levantó la mirada.
Sus ojos, siempre seguros y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad desconcertante. No sabía que teníamos problemas tan graves, o quizás no quería saberlo. ¿En serio? Mauricio lo miró con escepticismo. Fernando, conozco a Gabriela y a ti desde hace 8 años. Nunca he visto a dos personas tan expertas en evitar hablar de lo que realmente importa como tú y Francisca. Lo sé, admitió Fernando. Es más fácil sumergirse en el trabajo, en los logros, cosas que puedes controlar. ¿Y ahora qué? Fernando miró hacia el pasillo que conducía al baño. No lo sé. Nunca pensé que ella pudiera con otro. ¿Y eso te duele porque la amas o porque hiere tu orgullo? La pregunta de Mauricio fue directa, como un bisturí. En el baño, Gabriela había terminado de ayudar a Francisca a limpiarse. El vestido estaba arruinado, pero Gabriela le había prestado una blusa que llevaba en su bolso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Gabriela mientras recogía las toallas manchadas. No puedo quedarme aquí esta noche, respondió Francisca. Quizás nunca más. Puedes venir a casa con nosotros, ofreció Gabriela. El cuarto de invitados está disponible el tiempo que necesites. Francisca la miró con gratitud. ¿Por qué me ayudas? Soy yo quien traicionó a tu hermano. Gabriela suspiró, apoyándose contra el lavabo. Las traiciones no siempre son lo que parecen, Panchita. A veces son el resultado de heridas mucho más antiguas y profundas. Hubo un golpe suave en la puerta. La voz de Fernando llegó amortiguada. ¿Puedo hablar contigo, Francisca? Las dos mujeres intercambiaron miradas. Gabriela asintió levemente y Francisca respiró hondo. Un momento, respondió. Cuando Gabriela salió, Fernando entró al baño, cerrando la puerta tras él. Por primera vez en años, se miraron realmente el uno al otro, sin las máscaras de cortesía y perfección que habían usado como escudos. Lo siento, dijo él, las palabras sonando extrañas en su boca, como si hubiera olvidado cómo pronunciarlas. Lo que hice fue imperdonable. Sí, lo fue, confirmó ella. No había rabia en su voz, solo certeza. ¿Desde cuándo?, preguntó él, y ambos sabían a qué se refería. 3 meses, respondió ella con honestidad, pero nuestro matrimonio murió mucho antes, ¿no crees? Fernando se acercó al lavabo, manteniendo distancia de ella. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y tú? ¿Por qué no dijiste nada cuando comenzaste a dormir en el cuarto de invitados la mitad de la semana? ¿O cuando dejamos de tocarnos? ¿O cuando nuestras conversaciones se redujeron a logística y apariencias? El silencio que siguió estuvo cargado de verdades no dichas durante demasiado tiempo. ¿Lo amas? La pregunta de Fernando contenía menos celos de los que él mismo esperaba sentir. No lo sé, repitió ella. Pero sé que hace mucho tiempo que nosotros no nos amamos. No de verdad. Fernando asintió lentamente. ¿Te irás? Sí. Esta noche me quedaré con Gabriela y Mauricio. Mañana veremos. Cuando salieron del baño, encontraron a Gabriela y Mauricio en la sala, esperando en silencio. No había necesidad de explicaciones. Voy a buscar algunas cosas, dijo Francisca, dirigiéndose al dormitorio. Mientras recogía lo esencial en una pequeña maleta, observó la habitación que había compartido con Fernando. Las fotografías enmarcadas en la pared contaban la historia de una pareja perfecta. Su boda en San Miguel de Allende, vacaciones en Los Cabos, cenas con amigos influyentes. Imágenes que mostraban su vida, pero no su verdad. Tomó una foto de su boda y la contempló por un momento antes de dejarla sobre la cómoda. Aquella joven de 23 años, llena de esperanzas y sueños, parecía ahora una extraña. Cuando regresó a la sala, Fernando estaba de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Gabriela se acercó a su hermano y, para sorpresa de todos, lo abrazó fuertemente. «Hablaremos mañana», le dijo en voz baja. «Esto no es el fin del mundo, aunque ahora lo parezca». Fernando asintió, sin apartar la mirada del horizonte de la Ciudad de México. Mientras las 3 figuras salían del apartamento, él permaneció inmóvil, sintiendo cómo el silencio, siempre presente pero nunca tan ensordecedor como ahora, lo envolvía por completo. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas del cuarto de invitados en el acogedor apartamento de Gabriela y Mauricio en la colonia Roma. Francisca había dormido sorprendentemente bien, como si el drama de la noche anterior hubiera drenado años de tensión acumulada. El aroma del café recién hecho
la guió hacia la cocina donde encontró a Gabriela preparando el desayuno. El pequeño espacio, decorado con coloridos azulejos talavera y plantas de todos los tamaños, reflejaba perfectamente la personalidad de su cuñada, cálida, auténtica, llena de vida. «Buenos días», saludó Gabriela con una sonrisa. «¿Café?» Francisca asintió agradecida. «Gracias por todo, Gaby. No sé qué hubiera hecho anoche sin ti. Para eso está la familia», respondió ella simplemente, sirviéndole una taza de café humeante. «¿Cómo te sientes?» «Extrañamente ligera», confesó Francisca, sorprendida por su propia respuesta, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera respirar. Gabriela la observó con atención mientras colocaba un plato de chilaquiles frente a ella. «Siempre me pregunté cuánto tiempo podrían mantener esa fachada. Tanto tú como Fernando son expertos en aparentar que todo está perfecto. Supongo que nos complementábamos bien en eso», respondió Francisca con una sonrisa triste. «Yo manejaba las apariencias sociales y él se ocupaba de construir la escenografía perfecta». El sonido de la ducha indicaba que Mauricio ya estaba despierto. Gabriela se sentó frente a Francisca con su propia taza de café. «Fernando llamó esta mañana, temprano», comentó casualmente. Francisca sintió un nudo en el estómago. «¿Qué dijo?» «Quiere hablar contigo. Le dije que te lo comentaría cuando despertaras. No estoy segura de estar lista». Gabriela cubrió la mano de Francisca con la suya. «Nadie lo está nunca para estas conversaciones, pero son necesarias». El teléfono de Francisca, que había permanecido apagado toda la noche, parecía pesar en el bolsillo de su bata prestada. Sabía que tendría mensajes de Alberto, probablemente preocupado por su repentino silencio. «Hay algo que deberías saber», dijo Gabriela después de un momento. «Algo que quizás ayude a entender a Fernando». Francisca la miró con curiosidad. «¿Recuerdas cuando nuestros padres murieron hace 12 años?» continuó Gabriela. «Fernando solo tenía 28 años, pero asumió toda la responsabilidad. De mí, de los negocios familiares que apenas conocía, de todo». «Lo recuerdo», asintió Francisca. «Fue poco después de que nos comprometiéramos. Lo que quizás no sepas es que Fernando estaba considerando seriamente rechazar la propuesta para el proyecto de reforma, el que lo puso en el mapa como arquitecto. Quería tomarse un tiempo, procesar el duelo». Francisca la miró sorprendida. Ese proyecto había sido el trampolín para la exitosa carrera de Fernando. «Pero no lo hizo», continuó Gabriela, «porque sentía que tenía que ser el pilar, el fuerte, el que mantuviera todo en orden mientras los demás nos derrumbábamos. Y creo que desde entonces nunca ha dejado de cargar ese peso». «Nunca me lo dijo», murmuró Francisca. «Fernando nunca dice lo que realmente importa», respondió Gabriela con tristeza. «Es como si tuviera miedo de que expresar sus vulnerabilidades lo hiciera menos». La conversación fue interrumpida por la llegada de Mauricio, quien entró a la cocina ya vestido para su turno en el hospital. «Buenos días», saludó, besando a Gabriela y dando un apretón cariñoso en el hombro a Francisca. «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió ella con una pequeña sonrisa. «A veces eso es más que suficiente», dijo él sabiamente. «Tengo que irme, pero estaré de vuelta a las 8. Y Francisca, quédate todo el tiempo que necesites, en serio». Después de que Mauricio se marchara, Francisca finalmente encendió su teléfono. Como esperaba, había múltiples mensajes de Alberto, cada vez más preocupados. También había un mensaje de Fernando. «Cuando estés lista, necesitamos hablar». «Estaré en casa todo el día». Con un suspiro respondió primero a Alberto brevemente, diciéndole que estaba bien y que se pondría en contacto pronto. Luego, tras un momento de duda, respondió a Fernando: «Iré a las 2». La mañana pasó rápidamente. Francisca aprovechó para llamar a su oficina y pedir un día libre, algo que rara vez hacía. Gabriela, que trabajaba principalmente desde casa, le mostró sus últimas fotografías, rostros de ancianos en Xochimilco, preservando tradiciones centenarias en un mundo que avanzaba vertiginosamente. «¿Cómo es que ves tanta belleza en lo cotidiano?», preguntó Francisca, admirando una imagen particularmente conmovedora de una anciana tejiendo. «Quizás porque crecí viendo a nuestros padres obsesionados con las apariencias y el estatus», reflexionó Gabriela. «Aprendí a buscar lo auténtico, lo imperfecto pero real». A las 1:30 Francisca se preparó para regresar al apartamento. Gabriela insistió en acompañarla.
No es necesario, protestó Francisca. Lo sé, pero quiero hacerlo. Además, Fernando también es mi hermano. Ambos me importan. El regreso al elegante edificio en La Condesa produjo en Francisca una extraña sensación de desconexión, como si volviera a un lugar que ya no le pertenecía. En el ascensor respiró profundamente, preparándose mentalmente. Fernando abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. Parecía no haber dormido, con el cabello despeinado y ojeras pronunciadas bajo sus ojos normalmente alertas. «Gracias por venir», dijo, haciéndose a un lado para dejarlas entrar. El apartamento había sido limpiado meticulosamente. No quedaba rastro de la desastrosa cena de la noche anterior. Típico de Fernando, pensó Francisca, eliminar cualquier evidencia de desorden. «Les traeré algo de beber», ofreció Gabriela, dirigiéndose a la cocina y dándoles espacio. Fernando condujo a Francisca hasta la sala. Se sentaron en sofás opuestos, como adversarios en una negociación. «Antes de que digas nada», comenzó Francisca, «quiero que sepas que lamento cómo sucedió todo, no la relación con Alberto, sino la forma en que te enteraste. Nadie merece ese tipo de humillación pública». Fernando asintió levemente. «Yo también lo lamento. Mi reacción fue imperdonable». El silencio que siguió estaba cargado de 15 años de historia compartida. «¿Qué pasó con nosotros, Fernando?». La pregunta de Francisca flotó entre ellos como una pluma cayendo en cámara lenta. «No lo sé», respondió él con honestidad. «En algún momento, parece que empezamos a vivir vidas paralelas bajo el mismo techo. Gaby me contó sobre el proyecto de reforma», dijo ella suavemente, «sobre cómo casi lo rechazas después de la muerte de tus padres». Fernando pareció sorprendido, luego incómodo. «Eso fue hace mucho tiempo». «Pero te definió, ¿no es así? Elegiste ser la roca para todos, incluso a costa de ti mismo». «Era lo que se esperaba de mí», respondió él, su voz apenas audible. «¿Y luego se convirtió en tu identidad?», presionó ella gentilmente. Fernando se levantó, caminando hacia la ventana. La vista del Parque México se extendía ante ellos, ajena al drama que se desarrollaba. «Cuando mi padre murió», comenzó él después de un largo silencio, «el notario me entregó una carta que había dejado para mí. En ella decía que confiaba en que yo mantendría el legado familiar, que cuidaría de Gabriela, que sería un hombre de bien». Su voz se quebró ligeramente, y de alguna manera interpreté que eso significaba nunca mostrar debilidad, nunca fallar, nunca sentir demasiado. Francisca nunca había escuchado esta historia. Fernando rara vez hablaba de sus padres. «Y funcionó en cierto modo», continuó él. «El despacho creció. Gabriela pudo estudiar lo que quería sin preocupaciones económicas. Construimos esta vida». Hizo un gesto abarcando el lujoso apartamento. «Pero en algún momento me olvidé de cómo ser simplemente humano. Y yo te lo permití», admitió Francisca, «porque era más fácil vivir en esa burbuja de perfección que enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros». Gabriela regresó con bebidas, pero al ver la intensidad de la conversación, las dejó silenciosamente sobre la mesa y volvió a retirarse. «¿Lo amas?», preguntó Fernando finalmente, la misma pregunta de la noche anterior, pero ahora con más calma. «No», respondió Francisca tras un momento de reflexión. «Creo que Alberto representaba todo lo que faltaba entre nosotros, comunicación real, atención, presencia. Pero no lo amo. ¿Y a mí?». La vulnerabilidad en su voz era algo que Francisca rara vez había escuchado. «Te amé profundamente», respondió ella con honestidad. «Pero con el tiempo, ese amor se transformó en algo más parecido a una sociedad. Un acuerdo tácito de mantener las apariencias, y el amor no puede sobrevivir así». Fernando asintió lentamente. «Lo sé. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. «No lo sé», admitió él, «pero creo que, por primera vez en muchos años, estamos siendo honestos el uno con el otro, y quizás ese sea un buen comienzo». Francisca sintió lágrimas formándose en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. «Sí, quizás lo sea». 3 meses después, la terraza del Café Toscano en la Plaza Río de Janeiro se llenaba con la luz dorada de la tarde. Francisca esperaba observando el ir y venir de las personas, algunas apuradas, otras disfrutando del momento. Había aprendido a apreciar esos pequeños instantes de observación, a estar presente
de una manera que antes le resultaba imposible. Perdón por la tardanza. La voz de Gabriela interrumpió sus pensamientos. El tráfico desde Coyoacán estaba imposible. Francisca sonrió levantándose para abrazar a su cuñada. La relación entre ambas se había profundizado durante estos meses, transformándose en una amistad que iba más allá de los lazos familiares. ¿Cómo estuvo la exposición?, preguntó Francisca mientras Gabriela se sentaba. Increíble, respondió ella con entusiasmo. La galería estaba llena y vendimos casi todas las fotografías. Los rostros de Xochimilco han tocado algo en la gente. No me sorprende. Tu trabajo tiene alma, Gaby. Un mesero se acercó para tomar sus órdenes. Ambas pidieron café y compartieron un pastel de chocolate. ¿Y tú? ¿Cómo va la mudanza?, preguntó Gabriela mientras probaba el pastel. Casi terminada. El departamento en La Juárez es más pequeño, pero tiene mucha luz y está cerca del bufete, así que puedo ir caminando. La decisión de separarse había sido mutua y sorprendentemente amistosa. Después de aquella intensa conversación, Fernando y Francisca habían acordado darse tiempo y espacio para redescubrirse individualmente. ¿Has hablado con Fernando esta semana?, preguntó Francisca casualmente, aunque ambas sabían que la pregunta no era tan casual como pretendía. Gabriela sonrió levemente. Sí, cenamos juntos el martes. Está diferente. ¿Diferente bien o diferente mal? Diferente bien, creo. Más relajado, más abierto. Me habló de la terapia. Dice que le está ayudando a entender muchas cosas sobre sí mismo y sobre papá. Francisca asintió, genuinamente feliz por él. La terapia había sido una decisión valiente para alguien como Fernando, tan acostumbrado a resolver todo por sí mismo. También me dijo que rechazó el proyecto de Monterrey, continuó Gabriela. Decidió que no quiere expandirse tanto por ahora, prefiere enfocarse en menos proyectos, pero hacerlos mejor. Eso sí que es un cambio, comentó Francisca sorprendida. ¿Y tú y Alberto?, preguntó Gabriela cambiando de tema. Terminamos definitivamente, respondió Francisca. Era lo correcto. Lo que teníamos estaba construido sobre una mentira, sobre mi insatisfacción con mi matrimonio. No era justo para ninguno. ¿Y ahora? ¿Estás bien sola? Francisca sonrió, una sonrisa auténtica que iluminaba sus ojos. Sorprendentemente sí. Estoy redescubriendo cosas que había olvidado que me gustaban. La semana pasada fui a un concierto en Bellas Artes, sola. Antes me hubiera parecido impensable, pero ahora hay cierta libertad en estar conmigo misma. Gabriela la observó con orgullo. Esta Francisca, más auténtica y centrada, era muy diferente de la mujer perfectamente compuesta, pero profundamente infeliz, que había conocido durante años. Fernando preguntó por ti, mencionó Gabriela después de un momento. ¿Ah, sí? Francisca intentó que su voz sonara casual, pero un ligero rubor la traicionó. Quiere verte. Para hablar, dice. Francisca jugueteó con su taza de café. No estoy segura de que sea buena idea. ¿Por qué no? Han pasado 3 meses, ambos han tenido tiempo para reflexionar. No tiene que ser nada más que una conversación. Tengo miedo, admitió Francisca en voz baja. No de Fernando, sino de mí misma, de caer en viejos patrones, de conformarnos con menos de lo que merecemos. Gabriela tomó la mano de su amiga. Escúchame, Panchita. El Fernando de ahora no es el mismo hombre que te arrojó vino en la cara. Y tú no eres la misma mujer que buscaba validación fuera de su matrimonio. Ambos han crecido. Quizás merezcan al menos una conversación honesta. Antes de que Francisca pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. Hola, Francisca. Espero que estés bien. Me preguntaba si podríamos vernos algún día de esta semana, solo para conversar, sin presiones ni expectativas. Mostrándole el mensaje a Gabriela, Francisca sonrió irónicamente. Parece que tu hermano y tú se pusieron de acuerdo. Te juro que no, respondió Gabriela levantando las manos. Debe ser el destino. No creo en el destino, replicó Francisca, aunque su expresión se había suavizado. No tienes que creer en él para que exista, respondió Gabriela con una sonrisa enigmática. 2 días después, Francisca esperaba en una banca del Parque México, no lejos del que había sido su hogar compartido. El lugar tenía ahora un significado diferente para ella, más como un sitio de transición que como un recordatorio doloroso. Fernando llegó puntualmente, como siempre, pero había algo diferente en él. Vestía más casual, sin la rigidez habitual, y su rostro parecía menos tenso,
más abierto. «Gracias por venir», dijo él, sentándose a su lado con una distancia respetuosa. «Gabriela es muy persuasiva», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Lo sé, es una cualidad de familia». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, algo nuevo en su relación. «Te ves bien», comentó Fernando finalmente. «Diferente, pero bien». «Tú también», respondió ella con sinceridad. «La terapia parece estar funcionando». Fernando asintió. «Es difícil. Desmantelar décadas de patrones no es sencillo, pero está ayudando. Me hace preguntarme cómo hubieran sido las cosas si hubiera buscado ayuda antes. No podemos cambiar el pasado», dijo Francisca suavemente, «pero podemos aprender de él». «Esa es una de las cosas que siempre admiré de ti», dijo Fernando, mirándola directamente. «Tu capacidad para mirar hacia adelante, para adaptarte». «No siempre fue así», admitió ella. «Durante años me aferré a una imagen de lo que creía que debía ser nuestra vida, incluso cuando era evidente que no funcionaba». Una pareja joven pasó frente a ellos, riendo y tomados de la mano. Ambos los observaron con una mezcla de nostalgia y comprensión. «Te pido perdón», dijo Fernando repentinamente. «Por el vino, por supuesto, pero más que eso. Por los años de distancia, por no ver tu infelicidad, por esconderme en mi trabajo en lugar de enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros». «Yo también lo siento», respondió ella, «por buscar afuera lo que debía haber exigido en nuestra relación, por no tener el valor de decir que no estaba feliz». Fernando respiró profundamente. «¿Crees que nos equivocamos desde el principio? ¿Que nunca debimos casarnos?» Francisca consideró la pregunta cuidadosamente. «No, creo que nos amamos genuinamente, pero éramos jóvenes, y ambos teníamos ideas muy rígidas sobre quiénes debíamos ser y cómo debía ser un matrimonio exitoso. ¿Y ahora? Ahora sé que el éxito no se mide por las apariencias o los logros externos. Se trata de autenticidad, de conexión real». Fernando asintió mirando hacia el horizonte urbano. «He estado pensando mucho sobre eso, sobre cómo me convertí en una versión de mi padre sin darme cuenta. ¿Y qué has descubierto? Que estaba tan ocupado cumpliendo con lo que creía que él esperaba de mí, que nunca me pregunté qué esperaba yo de mí mismo». Fernando hizo una pausa. «La semana pasada visité su tumba por primera vez en años. Le hablé como nunca lo hice en vida». Francisca esperó, dándole espacio para continuar. «Le dije que ya no podía cargar con ese peso, que necesitaba encontrar mi propio camino, que lo amaba, pero que no podía seguir viviendo para cumplir expectativas que él nunca realmente expresó». La voz de Fernando se quebró ligeramente. Fue liberador. Impulsivamente, Francisca tomó su mano. El contacto, el primero en meses, envió una corriente de calidez entre ambos. «Estoy orgullosa de ti», dijo ella con sinceridad. «Tengo algo para ti», dijo Fernando, sacando un sobre de su chaqueta. «El acuerdo de divorcio. Ya lo firmé». Francisca tomó el sobre, sorprendida no por su contenido, sino por la tranquilidad con la que Fernando lo presentaba. «Es justo», continuó él, «la mitad de todo, como debe ser. Y quiero que sepas que pase lo que pase entre nosotros, siempre te apoyaré en lo que necesites». «Gracias», respondió ella, conmovida por su gesto. «También hay otra cosa», añadió él, sacando un segundo sobre más pequeño. Intrigada, Francisca lo abrió. Dentro había 2 boletos para el Festival de Cine de Morelia, que se celebraría el mes siguiente. «No entiendo», dijo ella confundida. «Recuerdo que siempre quisiste ir, desde que estábamos recién casados, pero yo siempre estaba demasiado ocupado, o había algún evento de trabajo más importante». Fernando sonrió tímidamente. «No son boletos para que vayamos juntos, a menos que quieras. Son simplemente una forma de decir que lamento no haber escuchado tus sueños antes». Francisca miró los boletos, luego a Fernando, sintiendo una emoción que no podía nombrar exactamente. No era amor romántico, no en el sentido tradicional, pero había un profundo afecto y respeto en su mirada. «Fernando», comenzó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «estos meses separados han sido importantes para mí. He descubierto partes de mí misma que había olvidado, o que nunca me permití explorar, y creo que tú has hecho lo mismo». «Sin duda», asintió él. «No sé qué significa esto para nosotros o si hay un nosotros en el futuro, pero sí sé que ahora mismo
Me gustaría intentar ser tu amiga, conocer a este nuevo Fernando, como tú puedes conocer a esta nueva Francisca. Me gustaría eso, respondió él con una sonrisa genuina. Y sobre Morelia, Francisca miró los boletos nuevamente. Creo que sería un buen lugar para que dos amigos pasen un fin de semana. ¿No crees? Eso creo, respondió él, sin expectativas, sin presiones. Solo dos personas que alguna vez se amaron, aprendiendo a conocerse de nuevo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando el parque con tonos dorados y rojizos, Francisca y Fernando permanecieron sentados en silencio, contemplando un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía abierto a infinitas posibilidades. Gabriela los observaba discretamente desde la distancia, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había sido testigo de la destrucción de algo que una vez pareció perfecto, pero también del nacimiento de algo potencialmente más valioso. Dos personas que finalmente se habían encontrado a sí mismas y en el proceso quizás habían encontrado una forma nueva y más auténtica de conectar entre ellas. Sacando su cámara, capturó el momento. Dos figuras sentadas en una banca, con la Ciudad de México extendiéndose ante ellos. Un atardecer que no marcaba un final, sino un nuevo comienzo. Porque a veces, reflexionó mientras guardaba su cámara, es necesario que algo se rompa completamente para que pueda ser reconstruido de una manera más verdadera. Y a veces, lo inesperado, como una copa de vino lanzada en un momento de rabia, puede ser el catalizador de la transformación más profunda y necesaria.